Muy buenos días, amigos, con todos ustedes. Somos alumnos de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad de Emilio Balizán. El día de hoy vamos a hablar sobre el estudio de tiempos y movimientos. Bueno, este video ha sido elaborado por los alumnos Bartolo Tolentino Fiorella, Santiago Cotrina Julio y Vara Chávez Susa. Bueno, para empezar el video, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es el estudio de tiempos y movimientos? El estudio de tiempos y movimientos, eh, denominado también como ingeniería de métodos, es una herramienta para la medición de trabajo utilizado con éxito desde finales del siglo XIX, cuando fue desarrollada por Taylor. A través de los años, dichos estudios han ayudado a solucionar múltiples problemas de producción y a reducir costos. El estudio de tiempos y movimientos tiene dos escuelas básicas: la escuela de Taylor y la escuela de Hilbert. La escuela de Taylor tiene por base el estudio de tiempos comprendidos desde los años 1856 y 1925. Y la escuela de Hilbert tiene por base el estudio de movimientos, comprendidos en los años de 1841 a 1925. Bueno, como la escuela de Taylor tiene como base el estudio de tiempos y la escuela de Hilbert el estudio de movimientos, estos dos conceptos sumados nos da como resultados lo que en sí es la ingeniería de métodos. Ahora vamos a hablar sobre sus definiciones. Sobre el estudio de tiempos y el estudio de movimientos. El estudio de tiempos es una actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempos permisible para realizar una tarea determinada con base en la medición del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. Y el estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. El estudio de tiempos y movimientos eh, también son los estándares de tiempos establecidos con precisión, y ello hacen posible producir más en una planta dada, o en una empresa dada, o en una industria dada en este caso. Y también hacen posible incrementar la eficiencia del equipo y el personal que trabaja en la industria o en la empresa. Eh, Lógicamente que tiene objetivos el estudio de tiempos, y cuyo objetivo es: 1. Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos. 2. Conservar los recursos que minimizan los costos. 3. Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de la energía. 4. Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad del estudio de movimientos. 5. Eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar los eficientes. Ahora vamos a ver sobre las principales características sobre el estudio de tiempo. Puntos claves del estudio de tiempo.
Usar el estudio de tiempo para establecer los tiempos estándar. Emplear tiempos continuos para obtener un registro completo de tiempo. Aplicar indicadores auditivos y visuales para dividir las operaciones de elementos. Tomar tiempos con la técnica de regreso a cero para evitar errores empleados. Requerimientos del estudio de tiempos. Dice, uno de los requerimientos: deben cumplirse ciertos requerimientos fundamentales antes de tomar un estudio de tiempo. Por ejemplo, si se quiere un estándar de una nueva tarea o de una tarea anterior en la que el método o parte de él se ha alterado, el operario debe estar familiarizado por completo con la nueva técnica antes de estudiar la operación. Además, el método debe estandarizarse en todos los puntos en que se use antes de iniciar el estudio, a menos que todos los detalles del método y las condiciones de trabajo se hayan estandarizado. Los estándares de tiempo tendrán poco valor y se convertirán en una fuente continua de confianza, resentimiento y fricciones internas. Los requerimientos de estudio de tiempos. El operario, uno de los requerimientos, ¿no?, es que el operario debe estar familiarizado por completo con la operación a estudiar. Esto nos implica que el operario previamente, antes de ejercer una labor, necesariamente tendría que conocer el trabajo a realizar. Para ello se tiene que capacitar al personal y en su posterior el operario ya hace un buen trabajo, en este caso con resultados. Otro, la maquinaria involucrada en el proceso a estudiar debe estar en condiciones normales. Esto nos implica que las maquinarias o las herramientas, en este caso a trabajar o a utilizar por el operario, tienen que estar adecuadamente en el lugar específico y con las condiciones dadas. Cada parte involucrada en el estudio debe tomar medidas necesarias para realizar un estudio coordinado. Debe haber material disponible para que no falte durante el estudio. El método debe estar estandarizado en los puntos en que se use antes de iniciar el estudio. Si dispone de varios operarios para el estudio, debe determinar quién tendrá los resultados más satisfactorios. Así, nosotros, en este caso como controladores de tiempo, tenemos que tener un reporte para sacar, o en este caso para tomar decisiones a bien de la empresa. Vamos a seguir hablando sobre los requisitos del estudio de tiempos. Para que el estudio de tiempos sea aceptable, debemos medir con exactitud cada uno de los elementos. Debe ser susceptible de poder ser medido fácilmente y debe ser comprensible. Ventajas del estudio de tiempos y movimientos. Tenemos varias ventajas, en este caso 7 ventajas. Una de ellas es minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos. 2. Conservar los recursos y minimizar los costos. Es una de las ventajas principales. Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de recursos energéticos. 4. El manejo integral de desperdicios y residuos dentro del proceso. 5. Eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar los eficientes. 6. Distribución de cargas de trabajo. 7. Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad.
Equipos para el estudio de tiempos. Uno de los equipos es el cronómetro. Dos, en la actualidad se usan dos tipos de cronómetros. El cronómetro tradicional con decímetros de minutos y el cronómetro electrónico, que es mucho más práctico en este caso. El tablero del estudio de tiempos. El formulario de estudio de tiempos y la cámara de videograbación. Esos son los equipos para el estudio de tiempos. ¿Cuándo realizar un estudio de tiempos? Cuando es nuevo el producto o el componente o la operación y la serie de actividades que se realice en la empresa. O también se debe realizar cuando hay quejas de los trabajadores, de sus representantes sobre el tiempo o el tipo de operación, o cuando hay un bajo rendimiento o excesivos tiempos muertos de algunas máquinas o tipos de máquinas. Etapas del estudio de tiempos. Una de las etapas del estudio de tiempos es obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea o del operario y de las condiciones que pueda influir en la ejecución del trabajo. 2. Convertir los tiempos observados o medios en tiempos normales o básicos. 3. Determinar el estudio de tiempo o tipo estándar de la operación. Elementos del estudio de tiempos. La realización de un estudio de tiempos es tanto una ciencia como un arte. Para asegurar el éxito, el analista debe poder inspirar confianza, aplicar su juicio y desarrollar un enfoque del acercamiento personal con quienes la tenga contacto. Estos elementos incluyen seleccionar el operario, analizar el trabajo, registrar los valores elementales del tiempo transcurrido, desglosarlos en sus elementos y asignar los suplementos adecuados. El estudio de movimientos. Un estudio de movimientos permite darse cuenta en los elementos susceptibles de ser mejorados o eliminados en el desarrollo de la operación. El estudio visual de movimientos se utiliza para analizar un método determinado y ayudar al desarrollo de un centro de trabajo eficiente. Esta técnica se emplea junto con los principales del análisis de la operación cuando se tiene un volumen que justifique la mayor cantidad del estudio y análisis. El estudio de movimientos. El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. Su objetivo principal del estudio de movimientos es eliminar o reducir los movimientos ineficientes y facilitar, acelerar los eficientes. Por medio del estudio de movimientos, el trabajo se lleva a cabo con mayor facilidad y aumenta el índice de producción, que es en este caso el objetivo principal del estudio de movimientos. El estudio visual de movimientos. Este tipo de estudio comprende la observación cuidadosa de la operación y la elaboración de un diagrama de proceso del operario, con el consiguiente análisis del diagrama considerando las leyes de la economía de movimientos. Bueno, esos son los conceptos básicos del estudio de tiempos y movimientos. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Este trabajo lo hemos hecho con bastante esfuerzo, con bastante cuidado y con dedicación. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.